para honrar tu presencia, Señor Jesús. Gracias porque estamos reunidas, Señor, y vamos a alabar, vamos a aprender, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Bendices a cada una de mis hermanas, Señor, y bendice a aquellas que no están, Señor, aquellas que no han podido, Señor. Oramos por todas ellas, Señor, por todas ellas que han recibido invitaciones y no están hoy, Señor Jesús. Tú sabrás, tú la traerás, Señor. A lo mejor, Padre, tú no la traes hoy, pero otro día sí la traerás, Señor Jesús. Y damos la gracia y la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Gracias por la fuerza que tú nos das a cada una, Señor, de levantarnos y de venir, Padre, con gozo. Y si no hay gozo, tú no lo das el gozo, Señor Jesús. Porque tú todo lo das, solamente pedimos y tú das, Señor Jesús. Gracias porque vamos a tener gozos. En el nombre tuyo, Señor, vamos a gozarnos hoy. Como dice tu palabra, gozo, gozo, gozo teníamos y lo sigamos teniendo, Señor Jesús. En tu nombre, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este día que está lluvioso, Señor Jesús. Y a lo mejor la gente quizás está también tranquila en casita, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas, y los líderes de la iglesia, los pastores, todos los que trabajan en esta iglesia, Señor, los que están trabajando, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, Señor. Llénalo, Padre, de tu paz y dale de tu espíritu, Señor Jesús. También bendice la prédica de hoy, que mi hermana María la trae, Señor Jesús. Que sean palabras, Señor, que nos edifique y nos ayude, Señor. Que tú, Padre Todopoderoso, has preparado esa palabra. Y tú nos vas a llenar de ella hoy, Señor. Porque yo lo declaro por fe, Señor Jesús. Que nosotras vamos a salir llenas de lo que no tenemos, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén, Señor. Les voy a agradecer mucho la colaboración en ese sentido, como dijo Lumi, para podernos concentrar en la enseñanza y que podamos aprovechar bien el tiempo. Porque luego el tiempo es limitado y yo a veces hablo mucho. Y entonces para que nos alcance el tiempo, alguna si quiere tomar nota, fuera bueno que alguien tome nota por si al final quieren hacerme alguna pregunta, que se sientan en libertad y que no se queden con la duda. Entonces me invitaron, sí, me pidieron que hablara sobre la unidad. Y siempre pensé, bueno, generalmente hablamos de la unidad en la iglesia, pero yo estaba pensando que antes de hablar de la unidad de la iglesia o de nosotros como cuerpo, es importante hablar de la unidad de Dios. Porque si entendemos la unidad de Dios, entonces podemos entender la unidad en otras áreas de la vida. Y yo siempre tomo algunas notas y después casi no puedo mirar, porque depende de lo que Dios me vaya guiando, pero tengo aquí algunas notas hoy. Cuando nosotros hablamos de la palabra unidad, ¿qué les viene a la mente? Así, esa palabra, unidad. Ser uno solo. Ser organizado. ¿Cómo? Organizado. Organizado. Unión, comunión. Unión, Vínculo. comunión. Vínculo. ¿Cómo? Vínculo. Vínculo. Es cierto. Todo eso es parte de la unidad. Pero yo puedo tomar cosas que están cercanas, poner en esta habitación, en un saco, poner un perro, poner libros, poner una cartera, un teléfono, y lo junto y lo aprieto todo. Sin embargo, no hay unidad, porque son todas cosas diferentes. Y esa palabra clave, de esa palabra clave derivan todas las los otros atributos que han dicho. Ser uno en esencia. Por ejemplo, Dios es uno. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, oye Israel, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio 6. Y cuando dicen que Dios es uno, aunque dentro de la persona de Dios hay muchos rasgos y hay dentro de la persona de Dios está la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y el ser uno significa que son uno en esencia, son uno en propósito, son uno en función. Entonces, hay una unidad total y completa en Dios, aunque conocemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero hay ahí unidad. Hay unidad y ninguna parte de la deidad es enemiga de la otra. Ninguna parte de la deidad quiere sobresalir para recibir de manera independiente la gloria. Ninguna parte de la deidad dice ser más importante que la otra. Ninguna parte de la deidad discrimina a la otra. Ninguna parte de la deidad se levanta contra la otra, porque en ese caso sería estar levantándose contra sí mismo. El problema de la unidad es que hay un aspecto intrínseco y hay un aspecto externo, pero el intrínseco quiere decir dentro de sí. Como Dios es uno, Él en su actuar actúa como uno, pero Él es uno en esencia. No hay contradicción. Cada parte de la deidad que existe para darle gloria al otro, para dar conocimiento acerca del otro. Ninguna parte de la deidad dice, yo quiero vivir para mí. Ninguna parte de la deidad dice, yo no te necesito. Toda la deidad es una y se complementan. Por ejemplo, el Hijo. El Hijo es uno con el Padre, pero el Padre quiere darle gloria al Hijo. El Padre, a pesar de que por el Padre, Elohim, creó todas las cosas, pero cuando Él estaba creando todas las cosas, nosotros sabemos por Génesis 1 que estaban presentes todos los elementos de la deidad, porque dice en el versículo 27 del capítulo 1, dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra semejanza. Génesis 1:27. Hagamos al hombre, y dice en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y ahí me voy a detener un poquito más después, porque yo sé que hay algo que aquí a todas las mujeres les interesa. Lo mismo a las que están solteras que a las que están casadas. Y es el aspecto del matrimonio. Y yo quiero después tocar un poquito eso. Pero el Padre, a pesar de que, vamos a decir, nosotros consideramos como dentro de la deidad, Dios quiere que tengamos, es muy complicado eso, tener una idea del Padre como el creador, el que creó todas las cosas. Él no estaba solo, estaba el Hijo y estaba su espíritu, su propio espíritu. Entonces, el Padre da gloria al Hijo. Allí lo dice en Juan 17, a partir del versículo 1, cuando Jesús está orando en la oración sacerdotal que hizo por sus discípulos, y en la cual estamos incluidos también nosotros, porque dijo, no oro solamente por estos, sino también por los que habrán de creer en mí, por la palabra de ellos. En Juan 17:1 hay allí una palabra, una oración de Jesús al Padre diciendo que le dé a Él, que lo honre. Padre, honra al Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti.
¿Por qué? Porque no nos damos mucha cuenta de eso, pero si la deidad es una y cada componente de la deidad está bien unida, ¿qué pasaría si una parte de la deidad vive para sí mismo y si una parte de la deidad se levanta contra otra parte de la deidad? Es como si Dios se estuviera levantando contra sí mismo. Dios no se puede levantar contra sí mismo, no se puede negar a sí mismo, Dios no se odia a sí mismo, Dios no se rechaza a sí mismo como a veces hacemos los humanos. Muchos se cortan, muchos se desprecian, se paran frente al espejo, como un caso que yo tuve una vez, aquel muchacho cogía de manera compulsiva y no era que se pelaba, sino que se llenaba la cabeza de huecos, cortándose con la tijera en el cabello, no con la intención de pelarse, sino era tanto el odio que sentía que se hacía unos nidos en la cabeza, porque se miraba en el espejo y se odiaba. Y muchos miran sus fotos de la niñez, fotos de alguna etapa de su vida, y sienten repulsión por esa foto. Algunas personas clavan alfileres en los ojos de las fotos propias, pero no es así la deidad. La deidad se ama a sí misma. La deidad tiene perfecta unidad, perfecta armonía en sí mismo. Por eso el Padre le da gloria al Hijo. Y por eso cuando vemos allá que están los tres discípulos hablando, ¿no? Cuando se les aparece y ven la gloria del Hijo, y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y también en el Salmo 2, versículo 12, hay aquí un versículo que, aunque está en el Antiguo Testamento, revela a Jesús. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, la ira del Padre, cuando no honran al Hijo. Y después dice: cuán bienaventurados son todos cuantos en Él se refugian, en el Hijo. Entonces, yo quiero, después vamos a hablar de la parte nuestra, pero yo quiero hablarle un poquito de lo que significa para Dios la unidad. La unidad es ser uno, pero no de manera artificial. Yo cojo muchas cosas y las uno. O gente que vienen y se sientan en la congregación, hay muchos que están sentados unos al lado del otro, pero no son uno. Algunos no están ni convertidos, pero los que están convertidos son unos intrínsecamente, lo sepan o no, porque el Espíritu de Dios vive dentro de ellos. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Aquí dice en Romanos 8:9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si alguien tiene el Espíritu de Cristo, no importa el comportamiento que tenga, no importa el grado de madurez que tenga, ni cuánto le falte todavía. Si 2 personas, 3, 4, miles tienen el Espíritu de Dios dentro, el Espíritu del Hijo dentro, pues esas personas internamente tienen una unidad invisible, que es la unidad del Espíritu. Pero a todos nos preocupa la unidad visible, la que nos permite andar en armonía. Pero primero tenemos que partir de que hay una unidad verdadera
que no se puede ver, que es la que está determinada porque el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Ahí hay una unidad. Querer crear unidad ecuménica, por ejemplo, la unidad entre un musulmán y un cristiano es una unidad falsa. Y sabemos que a nivel mundial se está tratando de practicar ese tipo de unidad, pero es una unidad falsa, porque en el musulmán no está el Espíritu de Dios, no está el Espíritu de Cristo. Por supuesto que ellos hablan de Dios y se van a decir, no, pero si nosotros somos quien tenemos al Dios verdadero. Pero nosotros sabemos que el Espíritu de Cristo que mora dentro es el que nos hace ser uno y tener una unidad verdadera en el Espíritu. El problema es que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Eso es otra cosa, el aspecto práctico de esa unidad. Pero en realidad todos dentro, los que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos unidad. Entonces, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen unidad y son uno. Y cuando estudiamos el capítulo 17 de Juan, vemos allí precisamente en la oración de Jesús, que Jesús dice, Padre, te pido que ellos, los discípulos, eso fue antes de la cruz, te pido que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? Yo voy a ir a la cruz, él lo sabía y el Padre también. Todos estos que tú me diste, yo quiero que sean uno. Todos estos que tú me diste, yo quiero que no se quede ni uno sin recibir el Espíritu nuestro. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. No creando una unidad artificial. Él sabía que cuando él fuera a la cruz, él estaba pidiendo al Padre, protégelos para que hasta el final se acuerden de lo que yo les dije. Y el día de Pentecostés, ellos todos reciban el Espíritu Santo y van a ser uno de manera intrínseca. Porque aquí hay dos personas dentro del cuerpo. Las dos están aparentemente en armonía, trabajando en la cocina o trabajando en cualquier ministerio de la iglesia, pero puede ser que uno tenga el Espíritu de Dios y el otro no tenga el Espíritu de Dios. No hay ahí unidad, aunque estén haciendo cosas unidos, están haciendo cosas unidos, pero no hay unidad. La unidad intrínseca y verdadera es la unidad del Espíritu, el Espíritu que nos hace ser uno. Entonces siempre cuando nosotros tenemos la tendencia humana a poner atención a los mandamientos, a lo externo, a lo que tenemos que hacer. Bueno, podemos invitar a algún incrédulo que pase por la calle y decirle, ¿quieres trabajar con nosotros aquí hoy? Él puede trabajar y estar en armonía y sentirse muy feliz e irse, pero no es una unidad con nosotros. Siempre tenemos que poner la mira no tanto en el hacer, sino en el ser. Eso es lo primero. Lo que somos primero y después lo que hacemos. Y lo que hacemos debe ser un reflejo de lo que somos. Pero lo primero es eso. Entonces, aparte de eso, hablé del Padre que vive para honrar al Hijo. Y manda a que honren al Hijo, para no enojarse Él. Por eso dice que los que no reciben al Hijo, la ira de Dios está sobre ellos, no sobre los que recibieron al Hijo. Pero el Hijo tampoco vive para sí. El Hijo es uno con el Padre y el Hijo vino a darnos a conocer al Padre. El Hijo vino a darle gloria y honra y honor al Padre. El Hijo vino a ser la imagen visible del Dios invisible. El Hijo quería que cuando le vieran a Él, vieran al Padre. En Juan 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Cuando Felipe preguntó, muéstranos al Padre, y con eso nos basta, él dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conoces. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces el Hijo vino para dar a conocer al Padre, para dar gloria y honra al Padre, y el Hijo vive para el Padre. El Hijo vive para el Padre todo el tiempo. Ahora bien, y el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad que menos se toca a veces el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es que es una persona de tercera categoría. El Espíritu Santo, que es Dios en forma de Espíritu, vino a darnos a conocer al Hijo. El Espíritu Santo, el Hijo vino a darnos a conocer al Padre. El Padre honra al Hijo, el Hijo vino a darnos a conocer al Padre y el Espíritu Santo vino a darnos a conocer al Hijo. Allí en Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y también nosotros, el Espíritu Santo que mora dentro nuestro nos da a conocer al Hijo y las cosas que son del Hijo, pero de paso también al Padre, porque el que conocer al Hijo es conocer al Padre. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Cosas muy sublimes. Pero dice, pero Dios nos las ha dado a conocer por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como ustedes ven, hay una perfecta unidad entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu no es como algunos piensan que es una fuerza. El Espíritu es una persona. Dios es Espíritu. Y Jesús mismo es Espíritu también. Él en estos momentos sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, lo está haciendo en forma de Espíritu, pero dentro nuestro está habitando, dentro nuestro en forma de Espíritu. Por eso la Biblia le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, pero le llama también el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu del Hijo. Ven que no hay ahí ninguna desaveniencia. Lo mismo es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Cuando ustedes miran Isaías, capítulo 11 de Isaías, a partir del versículo 1, hablan acerca de los 7 Espíritus de Dios. Y son los mismos 7 Espíritus de Dios que se mencionan en el Apocalipsis. Cuando ven aquel candelero y Jesús les estaba revelando a Juan aquella revelación acerca del candelero y dice que son los 7 Espíritus de Dios. Los 7 Espíritus de Dios que allí se nos menciona son Espíritu de Jehová, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová, Espíritu de poder. Son 7 espíritus, pero es un mismo espíritu. ¿Entiendes? Cuando tú quieres tener revelación, como decía Yusneldi, cuando tú quieres tener revelación, quieres tener entendimiento, entonces tienes que clamar, Señor, lléname de tu espíritu de entendimiento. Quiero leer la Escritura y entender espíritu de entendimiento. Tengo que hacer algo muy difícil en mi vida, estoy siendo fuertemente atacada, pero tengo retos por delante. Necesito fuerza, necesito poder. Señor, lléname de tu espíritu de poder. En el libro de los sellos, ¿qué pidieron ellos? Señor, ahora mira sus amenazas. Te pedimos y que tú nos llenes ahora con tu espíritu de poder. Y dice que en aquel momento fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, estamos de acuerdo en que hay una armonía total en Dios, que no hay contradicción, que ninguna parte de Dios lucha contra la otra. Bueno, entonces yo quería hablar un poquito ahora
de la unidad a nivel horizontal entre nosotros. Y quería mencionar algunos aspectos de la unidad. Ya les decía que tenemos unidad porque tenemos el Espíritu de Dios dentro. Y que esa es la unidad verdadera. Y después nosotros debemos poner en práctica, seguir la paz en armonía para poder manifestarnos en unidad unos con otros. ¿Qué significa eso? Donde unos a otros nos necesitamos unos a otros, nos honramos unos a otros nos preocupamos unos por otros, lloramos con el que llora. Miren qué triste a veces cuando alguien está llorando y viene llorando y cuenta su problema y se le empieza a juzgar o se le empieza a dar una categoría o sencillamente hay indiferencia ante el dolor de esa persona y le podemos decir, bueno, pero Cristo padeció más. No, la Biblia nos mandó llorar con el que llora, reír o gozarse con el que se goza, reír cuando hay un motivo de alegría. También dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese es el aspecto práctico de la unidad. Sobrellevar los unos la carga de los otros. ¿Cómo yo puedo sobrellevar la carga de alguien? Bueno, pues muchas veces tengo que prestar el oído y oír lo que esa persona tiene dentro, sin intentar cambiarle, sin intentar juzgarle. Cuando yo presto mi oído, yo estoy oyendo realmente con interés cuál es el problema de esa persona, por qué está así. Y entonces yo digo, bueno, si yo estuviera en su lugar, fuera algo bastante difícil también, porque la Biblia nos manda a no cantar canciones al corazón triste. Si hay alguien que está triste, no decir, oh hermano, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, no sé, hay una canción por ahí así, eso no es verdad. Si, no, en lugar de cantar, bueno, mira, yo tengo que ponerme en lugar de esa persona y decir, ¡ay, pero que de verdad, qué difícil eso! Si yo estuviera en tu lugar, ¿cómo eso sería? Y no algo artificial, yo no puedo producir eso artificial. Realmente me tiene que doler. De lo contrario, yo no estoy sobrellevando la carga del otro. Yo me tengo que solidarizar con su dolor, tener empatía, sentir empatía. Por eso muchas veces, cuando tú quieres entender a otros y solidarizarte con tu dolor, con el dolor de otro, es posible que también tengas que sufrir mucho. Porque ¿cómo tú vas a entender por qué está pasando una persona si tú no has pasado por eso? Generalmente la gente que más Dios usa para ayudar a otros, para consolar a otros, son personas que han sufrido mucho, que sufren de incomprensiones, que sufren de ataques, que sufren de persecuciones, que sufren mucho sufrimiento. Pablo, por ejemplo, fue un hombre así y él sufrió mucho y por eso Pablo, él sufrió mucho y por eso él también podía entender y consolar a otros. Dice, para consolar a otros con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. ¿Y por qué fue consolado? Porque hubo un sufrimiento. Pablo, por ejemplo, es un ejemplo típico de sufrimiento. Fue dejado solo, en muchos casos fue apedreado. Yo a veces me trato de imaginar eso y no me lo imagino y yo no quiero jamás ser apedreada, pero eso tuvo que ser algo bien duro. Y nosotros leemos así, fue apedreado en Listra, pero no nos ponemos en ese lugar. Y seguro que eran seborucos, no eran unas piedritas pequeñas, no como en nuestro país, que hay un pueblo que se llama, no recuerdo, ¿tú recuerdas cómo se llama ese pueblo que hay en Cuba? Que
que Cascorro creo, que los enamorados se tiran piedritas para, sí, Eso sí, no es ma- sí, o un hombre, por ejemplo, le gusta una chica y toma piedritas así pequeñas y se la tira. Mayari. Y esa piedrita que le caen, ella no la toma como una ofensa. Pero a Pablo no le tiraban piedritas, le tiraban ceborucos. Muchas veces que lo dejaron incluso porque pensaban que Pablo estaba muerto de la cantidad de piedras que le tiraron, pero no estaba muerto. Pero lo dejaron inconsciente prácticamente. Entonces, es un ejemplo de sufrimiento. A veces no te van a tirar una piedra así físicamente, pero a veces te tiran una palabra tan dura. Yo he tenido que oír palabras duras, bueno, no voy a decir de quiénes, pero yo he oído palabras muy duras, palabras en las cuales realmente es un franco rechazo, que te digan así una palabra bien dura sin ningún tipo de misericordia. Y yo digo, bueno, hay palabras que hieren, hay palabras que incluso matan. Hay muchas maneras y muchos tipos de sufrimiento, pero Dios sí quiere eso, que sobrellevemos uno la carga de los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, porque todos somos diferentes, que nos soportemos, eso es parte. Para eso uno tiene que tener bien claro cuál es el propósito de Dios y tener bien en mente, ¿no?, el plan de Dios y algunos principios. Porque miren, nosotros somos muy dados a pensar solamente en los mandamientos. Como Dios sabía que para entender el porqué de todas las cosas había que conocer principios. Se lo voy a poner como ejemplo a los que tienen aquí niños, los que tienen niños. Tienen un niño que empieza a caminar y no le dan una conferencia. Mira, no puedes tocar esto. Los fósforos. Los fósforos son inflamables porque cuando hay oxígeno alrededor, ¿no es así? A un niño de 1 año tú no le hablas así. Cuando hay oxígeno en esta habitación y tú produces un movimiento con la cerilla, se inflama y se puede hacer un incendio aquí. No le explica así porque ese niño no va a poder entender. Entonces, ¿qué es lo más simple? Fulano, esto no se toca. O sacarlo del lugar. Pero si yo le voy a dar un mandamiento, aquí no se toca, y lo vigilo de que ahí no lo vaya a tocar, y si vuelves a tocar allí, mira, te va a pasar esto, porque a los niños hay que ponerle límites claros, no solamente no toques ahí, y después vengo y le pego, o le castigo. No, primero hay que ponerle un límite claro, no toques allí, y veo que lo toca, bueno, mira, la próxima vez que tú toques te va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo decir? Como Dios sabía que nosotros de a una no íbamos a entender los principios, porque para entender los principios se requiere ciencia. Para entender los principios se requiere revelación, se requiere tiempo, que nosotros mismos, tú quieres tener revelación, quieres tener ciencia, quieres ser tan ilustre como Jabes. Jabes, la Biblia dice bien poquito de Jabes, pero dice que era un hombre más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre viene de luz. Tenía luz, tenía conocimiento de Dios, un conocimiento profundo. Entonces, por tal motivo dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. Y por eso Jabes hizo una oración que Dios se la respondió. Una oración bien pequeña. Oh, si me bendijeras, le dice, si me dieras.
que el bien me alcanzara y nunca el mal. Y terminando de orar dice, y le dio Dios lo que él pedía. Pero era un hombre de mucho entendimiento de Dios. Y como Dios sabía que no siempre íbamos a tener mucho entendimiento, pues a veces están allí los principios en la Biblia, Él puso principios, pero en lo que nos demoramos a estudiar los principios y aprenderlos y entenderlos, y que se nos prenda la luz, Él igual te dejó un mandamiento, me dejó un mandamiento, y a veces, esta parte sí la tengo que decir, es un poco triste que en la iglesia que tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, a veces no entendemos los principios y como no entendemos los principios, pues ni siquiera podemos obedecer los mandamientos porque creemos, sí, pero eso no es tan importante. Y yo en lo que más me quería centrar era, sin apartarme del tema de la unidad, y precisamente lo que le quiero hablar de unidad, es que en la iglesia no es suficiente tener esa unidad artificial, sino también entender bien. Cuando uno entiende que Dios tiene unidad y es una unidad, nosotros, y que Dios nos manda a mantener la unidad del Espíritu, porque es tener la unidad en Él, entonces nosotros nos esforzaremos en tener unidad verdadera de manera práctica, porque la otra ya la tenemos, la unidad en el Espíritu. Entonces, una cosa lamentable que está ocurriendo a nivel mundial es en las iglesias, y es el ejemplo más grande que puedo y quiero tomar de unidad dentro del cuerpo, es la unidad en el matrimonio. La unidad en el matrimonio, algo muy difícil. ¿Por qué quiero centrarme en el matrimonio? Porque estoy convencida que en la mayoría de las iglesias donde más problema hay es en los matrimonios. Los matrimonios vienen siendo como la célula más pequeñita de una unidad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo quiero hablar así un poco? Porque, por ejemplo, están los hombres cristianos que tienen la Biblia, que tienen la palabra, que tienen el Espíritu, y están dentro del cuerpo. Muchos de ellos son muy buenos cristianos, trabajan para el Señor, son sacrificados y dicen, por ejemplo, no, tengo que tal actividad en la iglesia, tengo que edificar a la iglesia, edificando a la iglesia. Y entonces se olvidan que la esposa es parte de la iglesia. Muchos tienen esposos y esposas inconversos y ahí no hay una verdadera unidad. Porque la verdadera unidad empieza con que el esposo y la esposa, los dos, tengan el Espíritu de Dios. Y después, el esposo debe ver a la esposa como parte de la iglesia, como no que la iglesia, tenemos la tendencia a pensar que la iglesia es un lugar donde nos vamos a reunir los creyentes. La iglesia son todos los creyentes, pues la esposa también es un creyente. Y viceversa, la esposa sabe que el esposo, si es cristiano, es un creyente y es parte del cuerpo y es parte de la iglesia. Entonces, lo mismo sucede a veces con las mujeres que están edificando allá afuera mucho, y después se olvidan que el esposo está necesitado de tiempo, está necesitado de caricia, está necesitado de una buena comida, está necesitado de algo, pero a la vez la esposa tiene igual frustraciones internas porque tiene la carencia de parte del esposo. Cuando uno estudia, yo no lo voy a leer, pero
nosotros vemos que en Génesis 1:27 Dios dice, hagamos el hombre y a nuestra semejanza, a nuestra imagen, y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Después dice, varón y hembra lo creó. Ese varón hembra lo voy a sustituir por ish, isha, porque en el hebreo, si yo digo varón y hembra, en español parecen dos cosas diferentes. Lo que más se parece es poder decir, por ejemplo, varón y varona, porque son dos palabras similares. Pero cuando tú dices no sé si esto aquí saldrá en la cámara, si estará bien enfocado. ¿Ustedes creen que eso se soportará? Si no, me hace falta un voluntario acá. Un árbol arriba. Un arbolito de arriba. Wow. Con un tape. ¿Ya? Todavía algunos. Ok, más o menos parece que ahora sí. Gracias. Sí, cuando Dios creó al hombre, el hombre es un asunto complicado. El hombre tiene, ¿se ve? Se ve. Cuando Dios creó al hombre, me voy a poner aquí primero, pero no. Cuando Dios creó al hombre y sopló dentro de él hizo al hombre Ish, le puso un cuerpo, le dio un alma donde están la mente, las emociones, los sueños, toda una serie de cosas, y le dio un espíritu, y lo pinté de rojo porque ese espíritu de ellos estaba vivo, el espíritu de Dios. Después de él, sacó, de una costilla de él, sacó a la mujer. La mujer también tiene cuerpo. A muchos varones se les olvida y creen que las mujeres son solo cuerpo. Pero no es solo cuerpo. La mujer también tiene un alma que se duele cuando es pisoteada, cuando se siente usada, cuando no hay romanticismo dentro de la relación. Porque entonces la mujer viene a ser como una colaboradora, como la compañera de trabajo. Un mueble más. ¿Cómo qué? Un mueble. Como un mueble. Como un mueble. Buena ilustración. Porque dice, bueno, que soy para este varón. Sí, nos llevamos bien, hacemos cosas juntas dentro de la casa. Pero falta, al varón se le olvidó que ella no es enteramente Ish. Es Isha. Ella es varona, es un poquito diferente a él, aunque tiene alma también y tiene espíritu. La mujer tiene dentro, es mujer siempre, aunque se cambie el cuerpo, aunque está muy de moda ahora la transexualidad. Se puede cambiar el cuerpo externamente y decir, ahora no soy Isha, ahora soy Ish. Pero en realidad, la transexualidad es una mentira, igual que la homosexualidad. ¿Por qué? Porque lo que determina que alguien sea Ish o varón es no solo el cuerpo, sino también su estructura interna como varón. Y pasa lo mismo con la mujer. Entonces, yo no puedo, porque en tan poco tiempo, si después les interesa, yo les puedo hablar más sobre eso, pero hay una unidad entre ellos, pero hay, además de esa unidad, hay una diferencia entre ellos. ¿Cómo se mantiene la unidad si son diferentes? Porque precisamente la unidad no es que cada uno pierda su esencia. La unidad es que a pesar de ser diferentes, nosotros estamos unidos en un mismo propósito, en un mismo interés,
Estamos unidos para algo. Dios nos creó y nos quiere juntos. Lo que pasa es que normalmente en el mundo, cuando uno busca la pareja, uno busca a alguien que le guste. Generalmente lo externo, que es simpático, pero después ese no es el punto principal. No digo que no sea importante, pero no es el punto principal. Todo lo que se ve, lo visible que Dios creó, es una muestra de lo invisible. Lo más importante aquí es que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y lo hizo a su imagen, dice varón, isha, varón, mujer, varón, varona. Cuando lo hizo, ¿qué significa eso? Que hay rasgos de Dios que están en el varón y que hay rasgos de Dios que están en la varona. Entonces podríamos decir que Ish es una parte de Dios, es un rasgo de Dios. Isha es una parte de Dios, es un rasgo de Dios. Nosotros no lo vemos así. Sobre todo si a ti te han dicho montones de cosas negativas en la vida, si te han pasado cosas negativas en la vida, tú no te miras como que tú eres un rasgo de Dios. Tú no te miras como que tú eres una parte engendrada por Dios. Te miras a partir incluso de tu apariencia externa, te miras a partir de lo que dicen algunas peninas acerca de ti en la página de Facebook, que si tiene las críticas que se hacen, te miras a partir o sea, no te identifica, a veces no nos identificamos con lo que Dios dice acerca de nosotros. Entonces, allí tenemos dos seres que son como totalmente independientes, separados, pero en realidad el plan de Dios en el matrimonio es, unir, como si fueran dos células, unir este con este para que de manera armoniosa funcionen y se desarrollen, porque no es para quedarse estático, para desarrollarse. Y en ese intento de unirse, de fundirse, en ruso, he dicho otras veces que en ruso es una palabra fuerte, prilipitsa, es como algo que hace así y se agarra y después no se puede soltar, pero es un proceso en el que se tienen que ir uniendo dos mentes, dos almas, dos individuos se unen en uno. En el Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Carne en la Biblia tiene varias acepciones, varios significados, y uno de los significados de carne es un individuo. O sea, llegan a ser uno, llegan a ser un individuo con Dios. Cordón de 3 dobleces que no se rompe fácil porque tienen a Dios en el centro. Entonces, hay gente que yo quiero decir eso, que están casadas, hay un papel por el medio, se casaron, escribieron un papel, pero en realidad no tienen nada en común. No tienen en común ni las finanzas, no tienen en común los sueños, no tienen en común nada en absoluto. Eso no es una unión de acuerdo al propósito de Dios. Y si una sola parte quiere luchar por la unión, pero la otra parte no quiere, igual así, se van a morir toda la vida, pero no tienen nada en común. Pero la manera en que Dios creó es que
que lleguen a ser uno en propósito y que estén tan unidos que funcionen como uno, que los intereses de uno sean los intereses del otro, pero sin aplacar, sin opacar al otro, sin tratar de pisotear la individualidad de cada cual. Entonces, lo que para Dios es el matrimonio y la unidad del matrimonio no es dos personas que se casaron para tener cuentas juntos que pagar, vivir bajo un mismo techo y a lo mejor tienen o no tienen relaciones sexuales, pero es algo que se ha unido, pero están unidos, pero no están unidos, están separados. Hoy. Ese no tiene imagen. Sí, la verdad, ustedes son expertos más en eso. Aquí yo los quise encerrar dentro, como si fueran ahora un solo cuerpo, una sola célula, una sola estructura, sin perder la individualidad de cada uno. El arbolito, al centro, debajo. Debajo, al centro. No, justo en la esquinita. Ah, tal vez eso. Claro, esto tiene también. Entonces, gracias. Entonces, está bien, sí. Entonces, ¿Dios qué hizo? Porque miren, esta parte es importante. Dios qué quiere y que entienda el matrimonio cristiano, que aquí solo hay mujeres hoy, pero espero que algunos lo vean por internet. Que quiere Dios que el hombre y la mujer se unan para tener todas las cosas en común, todo en común, aún las cuentas de Facebook. Porque es un poco extraño que a veces mujeres tienen sus cuentas en Facebook, el esposo no sabe nada de lo que sucede ahí, o al revés, esposos que tienen sus cuentas de Facebook y la esposa no sabe nada, ni quiénes son las amistades de él, ni nada de lo que sucede ahí. Entonces, tener todo en común, ser un frente los dos, tomar decisiones juntos, que cuando vayan hoy tú crees que deberíamos hacer así, tomar decisiones juntos, porque, oh, qué horrible, qué terrible, que el esposo tome las decisiones junto con la suegra, junto con su mamá, y entonces es una manera de decirle a la esposa, yo no quiero ser uno contigo, yo quiero seguir en mi lazo de dependencia con mi mamá. Eso es muy ofensivo para la mujer. Y el hombre no se da cuenta que cuando hace eso, está haciendo que su mamá, o sea, la suegra de la muchacha y la esposa se conviertan en enemigas. ¿Por qué? Cuando parte de la unidad significa tomar nosotros las decisiones juntos sin intervenciones de terceros, ni siquiera el pastor de la iglesia. Fíjense bien, ni siquiera el pastor de la iglesia. Pero si el pastor de la iglesia toma decisiones con tu esposo y después tu esposo te viene a informar a ti de las decisiones que tomaron junto con el pastor, es que en ese tiempo él se sale del lazo que Dios creó para tomar sus propias decisiones con otra persona. Y parece que no, a veces pasamos eso por alto porque decimos, no, pero él es el pastor, o si no, también otros líderes, o con la familia. No, uno debe tomar las decisiones juntos, a menos que ese lazo hace rato que está roto. Porque el tener un papel firmado que dicen que dos personas están casadas, eso no es que necesariamente hay un matrimonio. O sea, que hay un matrimonio es que los dos funcionan en un frente como uno solo. Ahora miren, esto que yo les voy a decir, traten
de verdad de entenderlo, porque esto que les voy a decir es clave. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando hay cáncer? Lo que ocurre en el cuerpo cuando hay cáncer es el tejido, el cuerpo, todos nosotros, todos los órganos, todo el cuerpo está formado por tejidos. Y los tejidos están formados por grupos de pequeñas células invisibles que se ven solamente por el microscopio. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, una célula así. Esa es una célula aislada, pero cuando se une con otra célula y viene otra célula igual, con las mismas características, y otra célula, allí se forman tejidos, un tejido similar. Ahora, el cáncer es cuando una de estas células cambia. Le sale pelo. Y esta que cambia empieza a funcionar diferente, aislada. Y esa que empieza a actuar aisladamente se empieza a convertir en enemigo. Por eso los matrimonios a veces discuten tanto, porque no se dan cuenta, no han interiorizado de verdad. Tenemos un mismo propósito, un mismo sentido, no solo para funcionar, sino que somos. Hay que partir no de lo que hacemos, sino de lo que somos. Somos una unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno de los dos quiere funcionar de manera independiente, o incluso a veces ambos, se van a convertir enemigos en sus decisiones, se van a convertir, porque es como que uno se levanta contra el otro, no están en armonía. Como yo decía, no hay ningún tipo de contradicción, ni enemistad, ni competencia dentro de la deidad, pues tampoco lo debería haber dentro del matrimonio. Debería haber una completa, dice en Efesios capítulo 5, dice sujetaos los unos a los otros. Casi siempre le dicen a la mujer, Efesios 5 del 21 al 23, habla acerca de sujetarse unos a otros. Pero el versículo 21 casi nunca lo leen. Casi siempre leen el 22 donde dice, mujeres sujetaos a vuestros esposos. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero es que en el 21, que es el versículo anterior al 22, dice, sujetaos los unos a los otros. Ahora, dentro de la sujeción hay un orden establecido. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, donde la sociedad bíblica ha puesto un bonito título que yo no estoy de acuerdo, que es atavío de las mujeres, ahí no se habla de atavío de las mujeres. Ahí de lo que se está hablando realmente es de autoridad, de sujetarse, de sujeción, de sujetarse. Y se le dice a la mujer porque en Corintios ellos no eran judías. Ellas eran, las cristianas de Corintios no eran judías. Entonces, ellos tenían otras costumbres. Y se le dice en el capítulo 11 de la carta de primera a los Corintios, a las mujeres que se sujeten a los hombres, a los varones, que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Así como en aquella época las mujeres veían mal andar con el pelo corto, porque eran las prostitutas a quienes rapaban, y así como les daba vergüenza tener el pelo corto y no llevar velo, pues entonces Dios le dice a través de Pablo a las mujeres de Corintios que tienen que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ángelos. Esos ángeles no son los ángeles de Dios, sino son los ángeles de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando no se sujetan, que fue lo que le pasó a Eva, y lo vemos ahí en el capítulo 2 de Génesis, la serpiente
vino, se acercó y Eva fue quien dialogó en lugar de dejar que fuera su esposo. La mujer a veces dice, no, yo no quiero estar sujeta porque estar sujeta, él me quiere mandar. Es que ese no es el concepto bíblico de sujeción. Yo me sujeto porque va a haber una protección para mí cuando yo me sujeto. Pero al hombre le manda a cuidar y el hombre tiene que tomar su autoridad y tiene que estar protegiendo a la mujer. Muchos hombres cristianos tienen problemas con el asunto de la autoridad. Casi siempre le están diciendo a la mujer, aquí se hace lo que yo digo, porque Dios me dio a mí por cabeza. Pero ser cabeza es uno que es proveedor, ser cabeza es uno que está al tanto de cuál es la necesidad de mi mujer. Mi mujer tiene que ser lo primero, no puede ser ni su madre, ni los hijos siquiera. La mujer tiene que ser lo primero. ¿Y qué es lo que a ella le está faltando? ¿Por qué ella está tan triste? ¿Por qué ella está demudado el rostro? ¿Y por qué? ¿Cuánto? Mira. Bueno, es como Dios. Dios es la autoridad y no nos ha consumido, ¿no es verdad? Dios nos expresa todo el tiempo su amor. Lo mismo debe ser un esposo. Hay esposos que piensan que no es necesario. Ya ella ahora es mi esposa y ella dijo que hasta que la muerte nos separe, no nos podemos separar. Y ella ahora va automáticamente a hacer todo lo que yo quiera porque yo soy la cabeza. Y de paso está anulando la personalidad de ella, pero no es así. Ella puede seguir manteniendo su personalidad, sus gustos, sus necesidades propias de mujer. La mujer es mucho más frágil y él suple a esa necesidad. Entonces a la mujer le va a ser más fácil sujetarse a un hombre que no es arbitrario, a un hombre que no le habla a gritos, a un hombre que asume su papel de protector, que a un hombre que le habla todo el tiempo con amargura, que la maltrata y que le está... Muchas de las veces que el hombre cristiano maltrata a su esposa, en muchas de las ocasiones es porque, bueno, tiene que atender a la iglesia, tengo que llegar temprano al culto y esta mujer se está demorando, por ejemplo, entonces me tomo la licencia como hombre de decirle, insultarla y todo, y después llego a la reunión, cambio el tono de la voz y entro, por hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Gloria a Dios. Pero ya le di 3 patadas a mi esposa, le di 3 patadas al perro, creé una atmósfera de violencia familiar, verbal, y después cuando llego a la reunión, bendición, amados hermanos, y cambian hasta el tono de la voz. Entonces, ocurre así también que yo quería decir que a veces los varones en la parte sexual son bastante vulnerables y se sorprenden, como si yo trabajo, si yo traigo comida para esta casa, si yo me esfuerzo tanto, si aquí no falta el dinero, ¿por qué razón mi esposa siempre tiene dolor de cabeza cuando llega la noche? ¿Por qué ella esquiva ese momento? Ya veo risitas porque saben bien de lo que estoy hablando y ellos se quedan así un poco asombrados. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando? Esta mujer está disgustada siempre, no la entiendo, nada le satisface. Esas son muy populares las frases de los varones, nada les satisface. Pero es porque no la entienden. Cuando en Israel un hombre y una mujer se casaban, lo primero que Dios dijo al hombre recién casado: cuando haya guerra, que todos vayan a la guerra, menos el recién casado. El recién casado se queda en casa para hacer feliz a su esposo. Y da el hijo, ¿no?
durante un año no se le podía molestar, para que estuviera todo ese tiempo conociendo a su esposa, complaciéndola. Yo no puedo dar ahora, pero me gustaría mucho un estudio sobre uno de los capítulos menos entendidos, 1 Corintios 7, donde allí habla Pablo acerca de que si un hombre se quiere casar, tiene que saber que de alguna manera va a perder eso que él llama libertad, porque tiene que vivir para complacer a su esposa. ¿Se cayó? No sé. Se rompió una en la tierra mismo. ¿Está allí? Sí, está grabando. Tiene que vivir para complacer a su esposa. Entonces, la sujeción tiene que ser mutua. No es solamente que la mujer se sujeta. ¿Por qué? Ahora les iba a hablar del cáncer. Cuando una célula del cuerpo, y les voy a decir ya de paso que muchos de los cánceres que hay en el cuerpo son un reflejo de lo que pasa en lo espiritual. Hay personas que tienen cáncer y hasta que no resuelvan el asunto espiritual no se les va a quitar el cáncer. Entonces, cuando una célula del cuerpo se vuelve maligna, es cuando ella cambia su estructura molecular dentro, internamente. De repente, ella cambia y se convierte en otra cosa. Se convierte en enemiga de las células que están alrededor y las ataca. Cuando en un matrimonio ocurre así, que el uno se convierte en enemigo del otro, es como si se hubiera formado allí un cáncer. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, y yo sé que hay varones de Dios que hacen eso. Miren, hay varones de Dios, pero el ejemplo dramático que les voy a poner no es de un hombre, es de una mujer. Pero quiero empezar por los varones. Hay varones de Dios que aman al Señor y les gusta ir a las naciones. Y ellos viajan, a veces pasan incomodidades grandes para ir a llevar la palabra a otro lugar y edificar gente en otro lugar y ganar almas en otro lugar, y nunca cuentan con su esposa, nunca preguntan a su esposa en la vida cotidiana, ¿qué te gustaría? No hay compañerismo legítimo con su esposa. Ellos toman sus propias decisiones, ellos viven por su lado, no atienden a la esposa. Pero cuando van a las misiones, son muy dedicados. Por ejemplo, van a una misión, puede ser en el país o fuera del país. Y si la esposa en algún momento le contradice, le dicen, en el nombre de Jesús, te reprendo, como si la esposa fuera Satanás o como si la esposa fuera un enemigo. Pero a veces es al revés. Yo conocí a una persona hace muchos años ya, que ella acostumbraba a bochornar en público a su esposo. Y cuando ella creía que ella estaba haciendo algo muy importante para Dios, y el esposo, ella consideraba que el esposo no entraba en esa visión y le estaba estorbando a lo tan importante que ella hacía para Dios, aunque él era muy paciente. Yo me acuerdo de ese hombre y era muy amoroso con ella. Ella le decía en público, cállate, te reprendo, Satanás. Eso que estás hablando me es de tropiezo. ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer, aunque ella crea que no, ¿a quién ella estaba reprendiendo? Ella estaba reprendiendo a ella misma. Imagínense al padre reprendiendo al hijo. Está reprendiendo a sí mismo. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Reprendiéndole a él
pero de paso se estaba reprendiendo a sí misma. Te reprendo, Satanás. Ella ignoraba estos principios que yo les estoy diciendo. Y ella tenía a cargo un grupo para matrimonios. Ella daba enseñanza a matrimonios, pero ella abochornaba a su esposo. Y saben que eso a Dios no le gustó. ¿Sabes? Cuando hay cáncer, Dios tiene que extirpar y lo va a hacer. Dios, si hay un cáncer y te quieres curar, tiene que ser o sobrenaturalmente que Dios va a quitar las células malignas y las va a sanar, convirtiéndolas en buenas otra vez, o va a venir un cirujano con un bisturí y allí donde hay células malignas las va a quitar, las va a extirpar. ¿Saben lo que ocurrió? Ella enfermó de cáncer. Y posiblemente muchos en la iglesia no se dieran cuenta de eso, porque pidieron oración por eso y oraban mucho por ella. Y en el tiempo que ella estaba enferma, ¿quién la cuidaba? Su esposo. Su esposo de día y de noche, no había nadie más allí, era su esposo quien luchaba con ella. Y sufría, y estaba triste. Pero el Señor cogió su bisturí y picó así a la mitad. Y ella ya no está en este mundo. Aunque había iglesia orando, aunque se sometió a tratamiento, sí, con sueros, con citostáticos, ella ya no está en este mundo. Y cuando nosotros nos levantamos contra las mujeres, contra el esposo, en alguna manera nos estamos levantando contra una parte de sí mismo. Si estamos en una unión, nos estamos levantando contra una parte de sí misma. Y lo mismo ocurre con el varón. Si el varón reprende a la esposa, lo que está haciendo es que se está reprendiendo a sí mismo. Me pregunto yo, si tal vez habrán varones que por el reprender a la esposa, lo que han estado reprendiendo una parte de sí mismo, ahora no están todos enfermos y ahora no están en una situación precaria, independientemente de que cuando un hombre trata así a una mujer, está matando toda posibilidad de romanticismo. Es como coger una flor, tirarla al piso, pararse encima de ella y hacerle mucho así, sacarle su jugo y dejarla totalmente disecada. Una mujer que se siente amada se siente bonita. Y una mujer que se siente bonita tiene mucha fantasía para su marido. Pero una mujer maltratada, o a veces no es ni maltratada, a veces que el esposo no le habla cosas bonitas, ella se empieza a sentir fea. Y una mujer que se siente fea es una mujer que no tiene iniciativas bonitas para su marido. Por eso, cuando Jesucristo está preparando su esposa, su iglesia, ¿para quién la prepara? Para sí mismo. Jesucristo le habla a su esposa palabras bonitas, le da un trato exquisito. Tal vez un varón diga, no, pero yo no soy Jesucristo. Bueno, pero lo que estás preparando, varón, para ti lo estás preparando. ¿Quieres tener una esposa amante, libre, para darte amor? Tienes que trabajar en ello, tienes que trabajar edificándola. Cada vez que le dices algo negativo,
la estás destruyendo y esa palabra se queda en sus oídos, se queda en su corazón por mucho tiempo y después esa mujer no va a funcionar. Y yo digo esto con pena porque yo digo que en las iglesias los que entran no necesitan tantos talleres de matrimonio, sino lo que necesitan es ver matrimonios que funcionen bien. Y a todos los niveles nosotros debemos mantener la unidad. O sea, si lo fuera a resumir, yo diría que el propósito del matrimonio es mantener la unidad de Dios. Porque cuando no se mantiene la unidad de Dios y uno actúa pisoteando la unidad de Dios, entonces Satanás se aprovecha y ataca esa estructura que se llama matrimonio. Pero lo mismo dentro de la iglesia. La unidad es mantener la unidad de Dios, porque cuando no tenemos unidad de Dios, no la mantenemos, entonces Satanás nos ataca con la iglesia. Y mi deseo es que algo de esta prédica les haya quedado en el corazón como revelación y que algunas de esas cosas las puedan compartir con su esposo o para sí mismos las puedan aprovechar. Gracias te damos, Señor, que tú eres bueno. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra que vive y eficaz, convierte el alma. Gracias, Señor, que tú nos das a través de ella, dice que le das sabiduría al sencillo. Gracias, Señor, que podemos reunirnos como cuerpo y compartir. Y te pedimos que el tiempo que vayamos a tener ahora sea un disfrute mutuo, que te disfrutemos a ti dentro de cada uno de nosotros, nos disfrutemos uno a otro. Te pedimos que podamos ser mejores amantes, te pedimos que podamos ser mejores como hermanos en el comportamiento. Te pedimos que podamos ser unos con otros, tomar las cargas los unos de los otros. Te pedimos que como iglesia podamos cumplir el rol para el cual tú todavía nos tienes en esta tierra. Amén. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que tú nos llenes de ti, Señor, y del conocimiento tuyo para darte toda la gloria a ti, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y para que nos demos honor los unos a los otros y vivamos en completa armonía, porque tú dijiste en tu palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y el matrimonio, pedimos, Señor, que a partir de esta prédica podamos vernos en el matrimonio como una iglesia de dos, donde tú, Señor, quieres glorificarte para poder hacer que otros que no te conozcan quieran saber también de ti, Señor. Tú dijiste que mantuviéramos la unidad para que el mundo creyera. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, ya vimos, gracias por la palabra. Sé que aprendimos hoy y sabía que íbamos a aprender algo. Aprendimos que nosotras somos valiosas y que debemos, o sea, valiosa y frágil también. Y que si alguien nos maltrata, no nos podemos dejar maltratar. Amén. Porque somos muy valiosos. Y somos hechuras igualmente importantes como el hombre. Y no somos menos, ni el hombre más, ni nosotros somos menos. Entonces, pues, aprendimos de la unidad y aprendimos también del ejemplo un buen ejemplo que nos dio María, como la pareja, y nos habló a nosotros que tenemos que cómo es la unidad y comienza así. Entonces, pues nosotros ahora seguimos el ejemplo de unas con otras, amarnos y protegernos y unirnos y ser un solo espíritu. Amén. Y bueno, nosotros damos gracias a María, que ella pudo traernos bastante palabra, pero buena,
Y gracias al Señor también por todo lo que hemos aprendido hoy. Yo quería también pedirle que si podíamos hacerle una pequeña ofrenda a María. Nuevamente no recolectamos aquí, pero quería pedir que si podemos, el que pueda, puede, y el que no pueda, ok, Dios sabe. Una pequeñita recolecta. Entonces, porque